Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto volver a estar con ustedes en esta jornada en especial dedicada a las mujeres de la casa. Otra vez desde casa, como lo venimos haciendo habitualmente, mientras transcurrimos estos días de cuarentena, mientras compartimos esta circunstancia que nos ha afectado a todas y que gracias a Dios la podemos hacer lo más llevadera posible, porque de distintas maneras, a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales y al esfuerzo de tantas personas que colaboran para que esto se haga realidad, nosotras podemos acercar nuestros corazones. Vaya desde ya mi agradecimiento a quienes de una y otra manera están haciendo posible que esto salga al aire. No podía mencionar nombres porque seguro no sería justa, alguna personita podría pasarse por alto, pero déjame decirte que Dios sabe perfectamente los nombres, los apellidos de todos aquellos que dejan su mejor esfuerzo para que esto se haga realidad. Te doy la bienvenida a una reunión más desde casa, con el deseo en mi corazón de que a través de la palabra de Dios que hoy vamos a compartir, tu vida pueda ser bendecida. Creo con todo mi corazón que a través de las redes sociales podemos estar de acuerdo, y creo en el poder del acuerdo, con el cual podemos acceder a la presencia de Dios y pedir en el nombre de Jesús para que alguna necesidad pueda transformarse hoy, en esta tarde, en este día, en la oportunidad de que Dios haga un milagro en tu vida. Creo con todo mi corazón que a través de las redes podemos ser una multitud de mujeres que nos estamos acompañando, corazón a corazón, con un mismo sentir, con un mismo anhelo. El deseo desde lo más profundo de que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, cobre vida en nuestras vidas. Se haga realidad cada una de esas expresiones que quedaron plasmadas en esta bendita palabra como promesas de Dios para muchas de nosotras, como enseñanzas, como motivo de inspiración, a veces de desafío, a veces nos confrontan, pero muchas veces nos deja pensando en que si Dios lo hizo con alguna mujer de la historia, también lo puede hacer en esta época con vos y por qué no conmigo. Te invito a que oremos juntas, allá donde estás. Si te parece correcto, puedes cerrar tus ojitos para que nada te distraiga y repetir conmigo: Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia, primero que nada con acción de gracias, agradecidas por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder compartir la palabra, y te pedimos, Señor, que a través de ella puedas visitar nuestros corazones, que tu Espíritu Santo tome el control y el dominio de cada una de nuestras vidas y puedas habitar en nuestros hogares ahora, de tal manera que se aquieten nuestros corazones para que nada nos distraiga, que nada nos perturbe y que podamos disfrutar este tiempito entre nosotras y con tu presencia, donde la palabra pueda edificar nuestras vidas. Te pedimos por aquellas que están enfermas, por las que están desanimadas, tristes, agobiadas, cansadas. Te pedimos en el nombre de Jesús que las bendigas, que a la enferma la sanes, que a la oprimida la libertes, que a la caída la levantes y que a la débil la estés fortaleciendo con tu presencia. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y desde allá y desde aquí decimos amén. Qué lindo poder decirte: levantá tu mano a la derecha del cielo y decí conmigo. Pero bueno, simbólicamente lo podés hacer también, y por qué no acompañarnos en esto que no deja de ser un desafío de fe, un viaje de fe, una aventura de fe, lo que estamos transitando a través de esta cuarentena. O sea, es que estaba buscando qué compartir en esta tarde y algo vino a mi corazón respecto de una mujer que tenía una situación de vida muy particular. Y puse como título de este mensaje: La elegida. Pensando que muchas veces cuando nosotras consideramos que podemos ser elegidas para algo, por alguien, debemos tener algunas condiciones, unas características que nos hagan ser diferentes a las demás, o algo que se destaque como algún privilegio o alguna condición especial, razón por la cual alguien pudiera elegirnos para cumplir una función determinada, o para llevar adelante una gran responsabilidad, o lo que sea.
El hecho es que esta mujer, que fue una elegida en la historia de la Biblia, no tenía características muy especiales, muy rimbombantes. ¡Ay, qué expresión más antigua!, dirán algunos. Pero quiero decirte que no era una mujer que se destacara por hacer algo extravagante o porque tuviese una condición socioeconómica que la destacara de otras, o porque fuera tan bella que la eligieron porque era hermosa, o porque tuviese alguna condición en particular a los ojos de los hombres que pudieran justificar que ella fuese la elegida de aquel momento. Pero ¿sabes qué? A los ojos de Dios sí tenía una condición especial. Sí que tenía una condición especial. Y estoy hablando de una mujer que no se destacó en la Biblia por ser una reina ni por ocupar un lugar de gobierno. Se destaca en la Biblia, que es la palabra de Dios, porque en medio de una situación muy difícil, en medio de una de las crisis de su vida, recibe la visita de un hombre de Dios que viene con necesidad. Y ese hombre de Dios había recibido de parte de Dios mismo el mensaje de que debía ir a la tierra donde vivía esta mujer, que era una mujer viuda, y Dios le había dicho que esa mujer de ese lugar le iba a sustentar, lo iba a alimentar. Se me ocurre pensar que el profeta llamado Elías, lo menos que habrá pensado que la viuda que lo iba a sustentar era una viuda pobre. Si vos pensás, a ver, metete un poquito en la historia. Si recibís de parte de Dios el mensaje, tenés que ir a esa localidad que se llama Sarepta de Sidón, y cuando llegues allí te vas a encontrar con una mujer viuda que te va a alimentar, te va a sostener. ¿Vos qué se te ocurre pensar? ¿Que es una viuda que se está por morir de hambre? No, la verdad es que la lógica humana, el razonamiento humano nos lleva a pensar. Seguramente, si yo hubiese estado en lugar del profeta, hubiera dicho, esta debe ser una viuda más o menos, debe tener alguna comodidad económica, alguna posición social, algo que va a permitir que yo esté bien alimentado. Sin embargo, la viuda de la que te voy a hablar era una viuda que, además de haber atravesado por el episodio de perder a su esposo, también estaba atravesando una crisis económica porque no tenía dinero, porque no tenía recursos, y estaba preparándose para consumir lo último que le quedaba de alimento y dejarse morir junto con su hijo. Los proyectos de vida que tenía esa mujer no tenían nada que ver con proyectos de progreso, de expansión, de crecimiento. Los pensamientos que tenía esa mujer no tenían nada que ver con multiplicación, con expansión, con superación. Esos pensamientos estaban embebidos en el dolor, en la tristeza, en la pérdida, en la escasez, en la soledad. Estaban empapados de necesidad y no de abundancia. Y la enseñanza que rescato es que hay momentos en nuestras vidas en que Dios espera que nosotros le demos de lo poco que tenemos. Y tal vez me digas, pero ¿no suena como cruel? No tenía ni para ella y Dios le manda a un profeta para que le pida de lo que ella le escaseaba, de lo que ella tenía casi nada. El profeta le dice, primero dame a mí. ¡Wow! ¿Cuánto me hizo pensar esta historia? Está allí en Primera de Reyes, Primera Carta de Reyes, capítulo 17, versículos 8 en adelante. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en tu vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es palabra de Dios. Y quiero declararla sobre tu vida en esta tarde, que la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, que lo que Dios ha suplido para tu vida, Él tiene poder para multiplicarlo. ¿Sabes? Cuando esta mujer escucha esa palabra, su fe comienza a potenciarse. Te decía que el título que le puse a este mensaje fue La elegida, porque en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Jesús habló de esta mujer. Jesús dijo, en verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas viudas en aquella época. Había una gran necesidad, hacía 3 años y 6 meses que había sequía en aquella tierra. No había frutos, no había granos, los ganados iban muriendo, había escasez, había pobreza, había limitaciones. No me habla de que hubiese habido una pandemia, pero había muchas necesidades, había mucha limitación. Había puertas que se habían cerrado, provisiones que ya no llegaban. Sin embargo, en esa condición de escasez, de soledad, en esa extrema soledad, esa mujer no fue abandonada por Dios. Esa era una mujer que conocía la palabra de Dios. Yo no sé cuándo, porque la Biblia no me dice, cuándo fue el momento en que Dios le dio orden a esa mujer de que sustentara al profeta. Lo dice la Biblia en el versículo 9 de Primera de Reyes 17. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esa mujer, la elegida, había recibido en algún momento un mensaje de parte de Dios que le avisaba que por allí iba a pasar un profeta, que por allí iba a pasar un hombre de Dios al que ella iba a tener que sustentar. Y tal vez ella pensó, en épocas de abundancia, bueno, le daré de lo que tengo. No sé cuándo recibió el mensaje. Lo que sí sé, que ella, en el momento de cumplir ese mandato de Dios, no miró lo que tenía con lástima, con dolor, con autoconmiseración. Simplemente le dijo al profeta, me estás pidiendo de lo que casi que no tengo. Sus pensamientos eran de muerte, sus pensamientos eran limitantes. Era una mujer que estaba ocupada, estaba trabajando para generar un recurso que iba a alimentar a su hijo y a ella misma para después dejarse morir. Qué lindo ver que cuando Elías se acerca a hablar con ella, ella estaba trabajando, estaba recogiendo 2 leños, dice el verso 12, para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dios siempre va a buscar a las mujeres que estén activadas. Dios siempre va a buscar generar oportunidades para la mujer activa, para la mujer que no se abandona, para la mujer que sigue avanzando aunque esté con limitaciones, la que sigue creyendo a pesar de las pérdidas, de la tristeza, del dolor, a pesar del diagnóstico médico, esa mujer que no baja sus brazos, que sabe que hay recursos en casa que con la ayuda de Dios pueden ser multiplicados. ¿Sabes? La aflicción la llevó a enfocarse en lo poco que tenía, pero ella escuchó una palabra. Escuchó la palabra del profeta que dijo, no temas, porque el temor te roba el entusiasmo, el temor te roba la creatividad, el temor te roba los sueños. El profeta le dijo, no tengas temor, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, el temor te frustra, te deprime,
te arruine los proyectos de vida que Dios tiene para vos. Lleva tus pensamientos y tu mente y tus ojos a los pocos recursos que te quedan. El temor te hace ver la realidad, pero hay una palabra de Dios que es la verdad que nos sostiene. La palabra de Dios es verdad, es viva, es eficaz. El temor es una fuerza espiritual. No es lo que Dios nos ha dado a nosotras para ningún tiempo de nuestra vida, ni en los tiempos de abundancia, ni en los tiempos de escasez, ni en los tiempos de salud, ni en los tiempos de enfermedad. Es una fuerza espiritual que no viene de parte de Dios, porque lo que Dios ha depositado en nosotras es espíritu de fe, de confianza, de amor. No nos ha dado, dice 2 de Timoteo, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa mujer estaba activando la fe, el poder, el dominio propio. Esa mujer no estaba permitiendo que el temor la derrotara. No lo permitió. ¿Y sabés lo que ocurrió? Aquella palabra que ella creyó puso en marcha la promesa de Dios. Ella la escuchó, la creyó y la vivió. ¡Jua! Si estás anotando allí, te invito a que lo marques en Fluor. La escuchó, la creyó y la vivió. El profeta le dijo, palabra de Dios. Dios ha dicho, la harina no va a escasear. Mirá, me gustaría tenerte acá mano a mano, sentada en una de estas sillas para decirte, repetí conmigo, lo poco que queda no va a escasear, lo que vos necesitas no va a escasear, el aceite no va a disminuir. Así como en esta época de la historia, la sequía se terminó porque un día volvió a llover y los campos volvieron a dar frutos y los ríos volvieron a tener agua y los animales volvieron a correr por el césped alimentándose de los pastos verdes. Un día la pandemia va a terminar, un día la cuarentena se va a acabar, pero de aquí a que eso ocurra, el aceite no va a disminuir, porque si tu vasija está sostenida por la palabra de Dios, por la fe, por la confianza, por la esperanza de un Dios que promete y que cumple, el aceite no va a disminuir, ni la harina va a escasear. No tendrás falta de ningún bien. Es la promesa de Dios para sus hijos. Alguien va a escuchar que vos tenés una necesidad y la provisión va a llegar, la multiplicación va a llegar. Después de estas cosas que ella hubo escuchado, yo rescato una enseñanza que quiero compartírtela en este momento, quiero compartirla con vos y ya ir terminando con esta enseñanza. Primero decirte que Dios te ama y que quiere reemplazar tu temor por la fe en Cristo Jesús. Ese amor que fue demostrado en su cruz, cuando Él entregaba su vida por amor a nosotros. Su cruz demuestra el amor que Él tiene por vos y por mí. Entregó su vida porque nos ama, pero ¿sabes qué? Al tercer día, después de estar muerto, la tumba no lo pudo retener. Al tercer día resucitó y hoy está vivo y vive para siempre. La resurrección demuestra su poder. Te lo repito, la cruz nos demuestra su amor y la resurrección demuestra su poder. Él hoy está vivo, vive para siempre. Si acaso nunca le entregaste tu vida en sus manos, esto es una buena oportunidad para que le digas, Jesús, quiero entregarte mi vida en tus manos. Quiero ser parte de esas mujeres que escuchan la palabra, la creen y la viven. No quiero ser una oidora más. Quiero entregarte mis limitaciones. Quiero entregarte mis temores, quiero entregarte mi duda, mi incertidumbre. Quiero despojarme de aquello que me dio seguridad porque estuve equivocada y quiero depositar mi fe en quien todo lo puede, en quien está vivo, escucha mi oración, extiende su mano para tocarme. Entregó su vida por amor a mí y ha resucitado con poder y hoy vive para siempre. Jesús, quiero entregarte mi vida y reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Si es la primera vez que estás escuchando una palabra como esta, te invito a que la guardes en tu corazón, que puedas entregar tu vida en las manos de Dios y que pronto, cuando pase la pandemia, busques una iglesia evangélica cerca de tu casa. Busques una iglesia cristiana evangélica donde se predique el evangelio completo, donde se ore por los enfermos, donde se hable de la palabra de Dios y puedas tener una relación con Dios que te permita crecer todos los días un poquito más. Nosotros, con los brazos abiertos, te vamos a estar esperando si sos de nuestra zona. Aquí en Cita con la Vida Ruta 20.
en Avenida Fuerza Aérea 2566. Pero si sos de barrios alejados, allí a donde vivas, te invito a que busques una iglesia evangélica cerca de tu hogar y que comiences a crecer en tu relación con Dios. De esta mujer aprendemos 7 cosas que para mí fueron fundamentales y con esto me despido, te las siembro ahora. El triunfo de la fe de esta mujer, el triunfo de la fe de esta mamá, porque fíjate, no solamente ella se alimentó por mucho tiempo, también su hijito siguió viviendo gracias al milagro que visitó su casa. Primero parecía que su fe se estaba muriendo, pero su fe se volvió dinámica. Segunda enseñanza, comenzó la historia siendo una mujer temerosa, pero terminó la historia siendo una mujer confiada, fiel, mujer de fe, una mujer activa. La primera parte de la historia, ella era integrante de una historia de miseria, pero el final es que fue la protagonista de un milagro. Punto número 4, oyó la palabra de consuelo, no temas, la escuchó, la creyó y la vivió. Punto número 5, ordenó sus prioridades. Primero le dio al profeta. Siempre que le des a Dios el primer lugar, todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. El punto número 6, ella puso fe en la palabra que escuchó. Ella puso su fe en la palabra que declaró el profeta. Obedeció a Dios, punto número 7, y Dios la honró. Dios siempre honra la fe de toda mujer que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la soledad más profunda de la vida, pone su fe en un Dios que todo lo puede, en un Dios que siempre honra la fe de la mujer que cree incondicionalmente en sus promesas, en su palabra y en su poder. ¿Sabes? Es muy difícil ser una mamá sola. Para muchas es una situación terrible, pero cuando Dios está en el asunto, lo difícil se vuelve fácil. Las necesidades son suplidas porque Él jamás te va a dejar desamparada. Lo promete en su palabra y Él lo cumple. ¿Sabes qué más? Escrito está que Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Nunca te olvides, podés atravesar las peores situaciones de la vida, pero nunca vas a estar solita. Siempre Dios estará a tu lado si vos se lo permitís, porque Él ha prometido estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga mucho. Fue una alegría grande poder compartir con vos esta palabra. Nos volvemos a encontrar por aquí, si Dios lo permite, en otro tiempo similar. Te mando un fuerte abrazo.